Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Corporación Universitaria Remington. Un espacio donde la ciencia se transforma en conversación y la comunicación creativa conecta saberes, experiencias y voces que inspiran. Únete al diálogo con expertos que exploran proyectos transformadores y comparten ideas que generan impacto en nuestras comunidades. Conéctate, reflexiona y haz parte de esta comunidad académica en constante construcción. Esto es Entre Líneas, donde cada palabra cuenta. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entre Líneas, podcast de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington. Soy Juan Manuel Mesa y hoy tenemos a un personaje bien especial. Su nombre es Luis Pérez Arcila. Luis Pérez es diseñador gráfico de la ciudad de Medellín, ilustrador botánico, fotógrafo de orquídeas, trabaja o ha trabajado con proyectos inmobiliarios en un tema muy interesante que es fotografía 360, piloto dron, también maneja con proyectos de time-lapse. Y pues como para terminar de ponerle pues como la cerecita al pastel, el restaurador de archivos fotográficos. Digamos que este es un pequeño como resumen de su hoja de vida que me parece que es bien interesante. Y vamos a hablar hoy de asuntos varios relacionados con su experiencia de vida, con su experiencia pues como diseñador. Luis Pérez, bienvenido, qué bacano que estés acá con nosotros hoy. Buenas, hombre, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación, a la Universidad Remington también, y qué bueno poder compartir parte de ese trasegar, caminar por lo que es una vida rodeada de diseño. Entonces, cuando quiera, mano. Hay un tema muy interesante y es orquideólogo. ¿Sí? Orquideólogo, sí, señor. 30 especies Un poquito más ya. en Colombia. Sí. ¿Y sos culpable o responsable de cuántas nuevas especies? Ok, empezamos por este lado y digamos que @orchidiot en Instagram, aprovecho, orquídeo con CH, orchidiot. Ajá. En Instagram. Más o menos hace unos 20 años, por ahí sí, me enrolé con el tema de las orquídeas y eso es otro bicho que lo pica a uno. Y durante ese tiempo, pues un amigo que ya era orquideólogo de tercera generación me dijo, venga, usted que se la pasa haciendo expediciones a la montaña, lléveme por esos caminos que usted va y yo le enseño de orquídeas, y a mí me pareció como buena idea. Claro que quedé enganchado y todavía no me he podido zafar. Y más o menos, sí, en Colombia hay alrededor de unas 4.300 y pico especies de orquídeas, se puede llegar a muchas más, por lo menos el doble si se hace exploración en las zonas que han estado un poquito lejos de la ciencia. Y en ese tiempo hemos metido por ahí unas 36 nuevas especies a los libros de ciencia dentro de esas expediciones. Entonces yo he sido responsable de muchas de ellas. Aquí es donde uno cacarea. Hay una que lleva mi apellido y hay una que lleva el nombre de mi madre. Cuando mi madre falleció, pues le dediqué una orquídea. Ahora es una orquídea y es una estampilla. Qué bacano. Sistema Nacional de Ad Postal, pues Una 4, estampilla. 472. He colaborado durante 3 años metiendo las nuevas estampillas para Colombia que son de orquídeas. Qué bacano, Luis. Hay un tema ahí que me llama mucho la atención y es que no es solo ir a, no sé, encontrarse una orquídea, o sea, haces parte de un equipo, hay un tema ahí de rigurosidad, un tema de investigación, que tiene que ser muy juicioso. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo es más o menos la mecánica y
y podíamos hablar también pues, de un tema que te apasiona mucho, el tema de la fotografía, pues adicional pues a eh, ese montón de años de ser expedicionista, Nadie. ¿cierto? Y es como, yo lo veo así, es como un remake de la expedición botánica, porque también está el otro tema, ilustrador botánico. Entonces, Eso. háblanos un poquitico de eso. Y es que por ahí por ese último punto es la entrada al tema. Como diseñador gráfico, pues obviamente el interés en la imagen eh, y encontrar precisamente en esos archivos de las expediciones, tan nombrada como la Real Expedición Botánica de Mutis, y después empezar a encontrar un montón de archivos alrededor del tema y se da cuenta uno de esa rigurosidad, porque estos tipos, acuérdate que en esa época no eran no había botánicos, no había, pues no había gentes con el título de botánico o taxónomo, o esto, eran naturalistas. Entonces es una aproximación que desde mi intuición y necedad me convierte en un naturalista, porque no tengo las credenciales como taxónomo, como biólogo, como una persona de ciencia dura, pero mediante el diseño tengo la aproximación hacia las plantas y el primer paso en ese sentido fue meterme al taller de grabado. Me volví una persona que se interesó por el grabado y hacer las ilustraciones, tratando de ser como un poquito romántico. De volverte a esa época de la Es, ilustración científica en exacto. grabado. Entonces empecé en el grabado y eso me cogió un poquito más de ganas porque digo, bueno, eso ya está muy bonito. Me metí a los cursos que daban en la Universidad de Antioquia en extensión de ilustración botánica, pero ya con colores Prismacolor. Y luego me metí a los cursos de ilustración con acuarelas. Y claro, toda esta vaina te va dando otra dimensión de estos seres. Porque claro, cuando vos lo miras al detalle, lo miras con una lupa, con un estereoscopio, te das cuenta que el polinio es de medio milímetro y eso hay que dibujarlo y eso tiene unas texturas y tiene unos pelitos y tiene unas cosas y vos ya te metes tanto y tratar de guardar las escalas o manejar las escalas para poder mostrar un ser de estos y ser fiel. Claro, uno dice, ay, no, pero es que ya hay fotografía, es que la fotografía tiene me respeta la escala, me respeta el color, No, pues, ¿cuánto zoom? ¿Cuántos X de zoom? exacto. Y entonces ahí fue que también después dije, bueno, la macrofotografía, y me metí con las mini orquídeas. O sea, se puede decir que dentro de nuestras expediciones encontramos la orquídea más pequeña del mundo que ha sido registrada, una orquídea que la flor llega a 1,9 milímetros. O sea, coja 1 milímetro y 1 milímetro. Bueno, tengo la regla acá, me tatué una regla para poder manejar escala. Buenísimo. Y entonces, claro, cuando vos ves una florecita de 1,9 milímetros, o sea, no llega a 2, y esto fue medido pues con un pierre y con un caliper, y entonces uno dice como, wow, este ser tan maravilloso, ¿qué? Pues porque es eso, no pierde como la capacidad de admirar, de sorprenderse con este asunto, la variedad en formas, colores, olores, sabores, es increíble. Entonces, tenemos nuevos medios, pero digamos que hay momentos en que una cámara fotográfica metido en la mitad de la selva del Chocó, créeme que no sirve mucho. O sea, esa llovedera, humedad al 99%, y vos metido se vuelve un carajo. Se me han muerto las cámaras. O sea, uno ahí ve, le salió el humito y chao. Es que hay que hacer, sacar el lápiz y pegarse los conocimientos y pegarse de eso. O sea, y entonces ahí es donde se empiezan a cruzar todos los mundos. La expedición, la fotografía, el diseño, la escala, la forma, línea, punto, bueno, todo eso. Y terminar en una estampilla microimpresión. Y terminar en papel moneda. Qué bonito, o sea, demasiado, demasiado interesante. Pero el tema de la rigurosidad y la investigación, Claro, entonces cómo funciona? uno se va metiendo ahí como por los laditos y te encuentras que son unos grupos cerrados de investigadores, gentes que sí tienen una trayectoria muy seria, son los más respetados
Y uno dice esto y eso, pues digamos, para describir una planta de estas, el circuito tarda más o menos unos 2 años. Desde que uno la encuentra y hace todo el asunto hasta que se le pone el nombre, son por ahí 2 años, porque eso tiene que circular en el gremio científico. Y tienen que ir a revisar todos los libros y todos los archivos y todas las cosas. Y este dice no, este dice sí. Y eso son unas validaciones por pares y después la descripción. Cambió un poco el tema de la descripción en los últimos años. Antes había que hacerlo en latín, porque el latín es una lengua muerta y eso evita que haya variaciones. Ajá. Entonces la hoja es lanceolada, la hoja o es falcata o es... Y al final de la historia uno termina hablando es que latín, y uno, pero ¿en qué momento pasó eso? Entonces, claro, cuando uno se mete en la rigurosidad científica y habla con los taxónomos al final de la historia le agradecen a uno porque ellos se la pasan entre libros, laboratorios y mucho trabajo de oficina. Cuando uno llega con nuevas plantas, nuevas historias, nuevas cosas, ellos son como que wow, y uno les empieza a llenar como el álbum de laminitas. Llega la sensibilidad del diseñador Sí, y digamos que de alguna manera, dentro de todo ese mundo que es tan rígido y tan, eh, cierto, la norma y la regla pues de todos estos personajes, llega un diseñador y también hay una carga, digamos, emocional ahí bien importante. Pues como, qué tan significativo pensás vos que esa sensibilidad que adquiere uno como, o como diseñador, o como un poco de artista, un poco de muchas cosas, ayuda como a tener un nombre o de pronto, lo voy a decir así, un respeto dentro de ese grupo? O sea, porque es que te lo digo, o sea, vos no sos un pintado en la pared en este momento, ¿cierto? Y digamos que ese recorrido, esas expediciones, esas experiencias tuyas, todo ese caminar en el monte, yo pienso que se convierte al final en un soporte interesante. Decir, miren, pues aquí estoy y llegar al punto de tomar una orquídea que encuentras y que descubres tantas cosas en ellas para que llegue a tener el nombre de tu mamá. O sea, yo pienso que hay un sentido súper importante, emocional, también de un recorrido de diseño, también un recorrido de experiencias. Habla un poquito sobre eso. hay un tema ahí, y lo mencionaste entre líneas, y es que esa sensibilidad que uno tiene cuando uno se aproxima a estos temas, que es uno de los asuntos bonitos del diseño, que uno aprende de mucho porque los clientes son diversos. O sea, hoy estás hablando con una persona que hace, no sé, baldosas, mañana estás hablando con alguien que hace impresión, mañana estás hablando con alguien del área de la medicina, y entonces vos empezás a entender un montón de términos, de tecnicismos y cosas, y se te abre mucho el espectro. Entonces se vuelve uno como, se complementa con los clientes, porque a uno le toca investigar sí o sí. Entonces, pues volviendo al tema, cuando uno se aproxima a estas ciencias duras eh, y le abren el espacio, entonces uno lo que hace es convertirse en una suerte de interfase entre la ciencia dura y el producto final, que en estos casos podría ser una publicación. Entonces uno la manera en que uno la diagrama, la manera en que uno dispone los elementos, la manera en que uno hace más amable esto y no es un libro, un ladrillo horrible de texto y texto que solo entiende, hecho por ellos para ellos, cuando uno le empieza a meter los matachitos, las figuritas, las laminitas, entonces se vuelve algo agradable. Y es el punto en que hoy en día los libros, por ejemplo, de orquídeas son tanto un libro como de centro de mesa, que vos lo pones ahí, es un libro objeto, donde en la sala de la casa de alguien puede llegar o en un consultorio alguien lo puede tomar para observar las laminitas mientras llega, Ujú. o alguien que está interesado en cierto tema riguroso, pues va y lo toma también como una fuente de consulta. Entonces creo que ahí, en ese lugar es donde uno se crea su espacio. Entonces ya está ahí y no solo para las orquídeas, sino para el resto de estos asuntos. Yo, pues claro, he terminado en el Congreso Internacional de yo no sé qué, temas de biología,
de magnolios, de orquídeas, de ranas, de polillas, y uno como, ¿en qué momento me metí aquí? Y empieza, y uno les habla, les dice, y como que, ay, vení vos, no, no, yo soy diseñador gráfico, y como, ¿qué? ¿En serio? No, sí, pues mira, y entonces, cuando uno empieza a mirar también, uno, uy, ahí es donde digo, me volví un naturalista también, Ajá. me he aproximado con todo el respeto, sin tratar de correrle la silla a nadie, pero con toda la rigurosidad del caso. Es el tema, por ejemplo, de un libro que ha venido creciendo de manera paulatina, que es el Orchidacearum colombianum, que es un compendio de especies colombianas de orquídeas. de- por aquí les vamos a dejar el link, que son unos PDFs, unas fichas el libro fue pensado como libro, pero son fichas, descripciones de orquídeas, y tiene una cosa muy bonita, que son las plantas despiezadas totalmente en fotografía, y es muy, muy bacano porque, claro, la parte romántica de lo que hacíamos de la ilustración, esto y lo otro, pues habrá gente que no es capaz de abstraerse que eso es de tal pieza, pero cuando ya ves la fotografía, ya hay personas que se les queda más fácil. Entonces, ¿esto qué garantiza? Accesibilidad a la O sea, información. un despiece de una especie y casi que es una infografía. Lo es, lo es. Y esa propuesta viene del Jardín Botánico Lancaster de Costa Rica. Ellos, es uno de los lugares más mágicos en este momento, que están como en la punta de la lanza del tema de investigación. Y claro, estamos de vecinos de ellos, entonces a ellos les interesa mucho lo que produce Colombia en ese sentido. Quiero pasar a otro tema porque es que nos podríamos quedar hablando de flores Yo puedo hablar por días, quédese aquí. y casi que me tocaría dejarlo amarrado a esta sala y en 8 días volver a grabar. Dentro de ese recorrido que tiene Luis, es que este episodio es bien interesante porque es que vamos como por bloques, ¿cierto? El primer bloque lo acabamos de tratar, entonces hablemos de flores, hablemos de expedición botánica, hablemos de ilustración botánica, científica, ¿cierto? Botánica, que es bien, bien interesante. Gracias por acompañarnos en Entre Líneas, el podcast de la Corporación Universitaria Remington. Un espacio donde el pensamiento se comparte, el conocimiento se cruza y la comunidad académica se fortalece. Nos reencontramos en el próximo episodio porque siempre hay más por descubrir entre líneas.